Bienvenidos sean todos, mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, curso el cuarto trimestre y el día de hoy en mi condición de ponente hablaremos acerca de el contrato y sus modalidades, a propósito de la asignatura Obligaciones 1 de nuestra universidad. Los tópicos de los cuales hablaremos también el día de hoy serán las generalidades de un contrato, los elementos que posee un contrato, las modalidades y su clasificación. Iniciemos hablando acerca de las generalidades de un contrato. Resaltemos que un contrato es un convenio de buena fe, libre y voluntario. A su vez, representa un acuerdo unánime entre dos o más personas para constituir, para arreglar, modificar o extinguir un vínculo jurídico. ¿Ok? Entendamos entonces un contrato como un convenio entre dos partes en la cual una de las partes da algo para ofrecer y la otra recibe esa obligación jurídica de alguna manera. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los casos de los contratos siempre se dan en acuerdos bilaterales, es decir, entre la voluntad de ambas partes y que a su vez es necesario dentro de un contrato jurídico, es necesario siempre de la participación de dos o más personas en la mayoría de los casos. Continuemos hablando sobre los elementos de un contrato. Es necesario recalcar que sin la presencia de ellos como factor conformador de un contrato, no sería valedero hablar de un contrato propiamente dicho. Es decir, en términos más resumidos, decimos que si alguno de estos elementos falta a un contrato, ese contrato o esa convención no sería válida, ¿ok? Entonces, bien, sobre los elementos que conforman un contrato tenemos el consentimiento, que es muy importante. Un contrato no se puede dar si no existe la voluntad expresa, libre, voluntaria, de buena fe de ambas partes. Tampoco un contrato puede ser válido si carece de un objeto o fin, así como también de los sujetos. ¿Okay? Un contrato no se puede hacer con un ente que no exista, un ente inexistente, sino que por su parte deben existir dos o más sujetos o dos o más sujetos que representen partes que pues definan y defiendan un objetivo o un fin a modo de beneficio. ¿Ok? Entonces, sobre el consentimiento, ¿qué podemos decir? Que bueno, que el consentimiento es una coincidencia de dos declaraciones de voluntad que procediendo de dos sujetos capaces se unen concurriendo a un fin común, es lo que ya mencionábamos anteriormente. Sobre el objeto o finalidad de un contrato, es el de producir una o varias obligaciones de dar, hacer o no hacer entre las partes y obviamente siempre buscando el beneficio. ¿Ok? Sobre los sujetos decimos que al ser un acuerdo bilateral, un contrato es un acuerdo bilateral, es obligatorio la presencia de dos o más sujetos de derecho, lo que mencionábamos anteriormente, para su perfeccionamiento. Podrán ser, oigan bien, estos sujetos podrán ser personas naturales o podrán ser personas jurídicas. Sobre las modalidades de un contrato de trabajo hablaremos sobre aquellos tipos o modalidades de ese acuerdo entre dos partes, pero orientadas al derecho laboral, ¿ok? En este caso serán orientadas hacia lo que representa el derecho del trabajo. En esta parte tenemos una modalidad del contrato, de un contrato, como la celebración de contrato a tiempo determinado. Esta modalidad de contrato representa o instruye hacia una condición de caducidad del contrato, ¿ok? Es decir, que al momento de perfeccionar el contrato se estima o se establece una fecha en la cual, una fecha límite en la cual a partir de ese momento o de esa fecha ya ese contrato, ese convenimiento o esa convención
establecida cesará, se extinguirá y las funciones de las partes allí actuantes pues ya no tendrán ningún efecto, ¿ok? Por eso se llaman a un tiempo determinado, es decir, el contrato estará establecido entre las fechas en las que ambas partes establezcan, ¿ok? Caso contrario a esa modalidad de contrato, tenemos la celebración de contrato a tiempo indeterminado, ¿ok? Que en este caso, y haciendo oposición a la primera modalidad, es que no existe una fecha de caducidad o de extinción de la convención entre las partes. No se estima ni se establece ninguna fecha en la que los términos se extingan y por tanto pues se habla de un tiempo indeterminado, ¿ok? Y por último tenemos la celebración de contrato para obra determinada. Recordemos que estas modalidades están orientadas y guardan mucha relación con lo que es el derecho laboral. Entonces, cuando hablamos de un contrato para una obra determinada, es de igual manera el contrato que se establece entre ambas partes, pero las cuales establecen una acción específica. Y luego de cumplir esa acción, pues el contrato pues quedará sin ningún efecto, ¿ok? Demos algún ejemplo. Yo soy un empleador y contrato a alguna persona para que me haga una reparación en mi casa. Luego de que esa persona termine la reparación en mi casa, pues ya no tendré ninguna obligación sobre él, ni él mucho menos tendrá alguna obligación sobre la obra que esté realizando o la relación que tenemos en términos laborales, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver de una manera más real lo que representa esta modalidad del contrato para obras determinadas, ¿ok? Finalicemos entonces esta exposición hablando sobre la clasificación que tienen los contratos. Los contratos se pueden clasificar según su condición. Los contratos, bueno, en el mundo jurídico podemos encontrar contratos de tipo que sean unilaterales, que sean bilaterales. Los contratos también pueden ser gratuitos u onerosos. Los contratos pueden ser principales o pueden ser accesorios. Pueden ser reales o pueden ser solemnes. Además de ser consensuales, conmutativos o aleatorios. Cualquiera de ellos representa pues la clasificación de los contratos en el mundo jurídico.